La verdadera leyenda de La Llorona. Se cuenta que La Llorona es una mujer que deambula por las calles de la Ciudad de México en busca de sus hijos, a los que ella misma asesinó enloquecida durante una noche. Dicen que aparece en lugares por donde alguna vez pasó un río. También se dice que es una mujer muy bella, vestida de blanco. Otros mencionan que solo se alcanza a ver su silueta que flota. En lo único que coinciden es que siempre que se deja ver, se escucha un largo y aterrador grito: ¡ay, mis hijos! Sobre el origen de esta leyenda hay varias versiones. Una es la colonial, la cual se basa en las crónicas de Bernal Díaz del Castillo, quien participó en la conquista del Imperio Mexica. Se cuenta que una mujer de origen indígena era amante de un caballero español y cuando ella le pidió formalizar la relación, él se negó porque pertenecía a la alta sociedad. Este hecho desató la tragedia por la que su alma deambularía en pena. Cuentan que esa noche la mujer despertó a sus pequeños hijos, un niño y una niña, tomó un puñal y los llevó al río, el cual se encontraba muy cerca de su casa. Estando ahí, ciega por el coraje, los apuñaló varias veces hasta que los dejó sin vida. Minutos después reaccionó y al darse cuenta de lo que había hecho, corrió desesperada por el río y emitió el escalofriante grito por el que la identificamos. Desde esa noche no se volvió a saber más de ella y se convirtió en mito. Quienes juran haberla escuchado dicen que deambula en las calles y los parques de la Ciudad de México, además de los canales de Xochimilco. Pero la leyenda de La Llorona no se queda aquí. Hay una enorme cantidad de versiones que han cruzado incluso las fronteras nacionales. Muchas de ellas han llegado a la pantalla grande, siendo La Maldición de La Llorona, perteneciente al universo del Conjuro, su más reciente representación. Y ahora vamos a leer las 7 versiones de La Llorona alrededor del mundo. Muchos investigadores suponen que esta conocida leyenda tiene su origen en el mundo prehispánico. Fray Diego Durán relata en el libro Historia de las Indias de Nueva España e Islas de la Tierra Firme que en los días postreros de su reinado, Moctezuma II se preocupó por una serie de augurios que se referían al fin de su mandato. Uno de ellos era sobre una mujer que muchos de sus gobernados decían vagaba de noche por las calles de Tenochtitlán, gimiendo y llorando. Ante esto mandó a investigar la causa de sus lamentos. Acorde a Fray Bernardino de Sahagún, sus informantes le dijeron era por sus hijos, pues ella gritaba: hijitos míos, pues ya tenemos que irnos lejos. En unas ocasiones, mientras que en otras solo decía: hijitos míos, ¿a dónde os llevaré? Por lo que Moctezuma lo interpretó como una advertencia. Así surgió una de las primeras versiones de La Llorona de las que se tiene registro. Aunque esta no brinda mucha información sobre su aspecto o motivaciones, el mismo fraile la nombra Cihuacóatl, mujer serpiente o Tonantzin, nuestra madre, y en su crónica Historia General de las Cosas de Nueva España detalla que la mujer portaba una cuna que ponía en el mercado y allí la abandonaba. Cuando las mujeres iban a ver qué había dentro de la cuna, solo encontraban un cuchillo de pedernal de los que usaban para el sacrificio. Otra de las versiones de La Llorona que se sitúan en México y la cual es quizá la más conocida hasta la actualidad, surgió en la época colonial. En ella se narra que una mujer indígena de incomparable belleza se enamoró perdidamente de un caballero español con quien tuvo 3 lindos hijos. La mamá se volcó por completo en sus pequeños y en su amor por este hombre, pero él al contrario no hacía otra cosa más que rehuirla, temeroso de lo que la gente pudiera decir de su relación. Un día la dejó para casarse con una prestigiosa dama española de la clase alta. Al enterarse de su traición, la mujer perdió completamente el juicio. Cogió en brazos a sus hijos, los llevó a orillas del lago de Texcoco, los abrazó fuertemente y los hundió hasta ahogarlos. Tras darse cuenta de lo que acababa de hacer, no pudo soportarlo y ella misma se quitó también la vida. Desde ese día se dice que el alma de esta mujer no logra descansar y cada noche deambula vestida totalmente de blanco por las calles solitarias cerca del lago en busca de sus 3 hijos. La mujer llora, gime y grita: ¡ay, mis hijos! Y sus lamentos de dolor retumban en todo el pueblo. Acorde al historiador mexicano Efraín Franco Frías, esta es una de las versiones de La Llorona que posteriormente se asoció con Malintzin, mejor conocida como la Malinche, quien a la llegada del ejército español se convirtió en amante del conquistador Hernán Cortés. Con él tuvo un hijo, pero cuando éste regresó a España, se lo arrebató sin que ella pudiera impedirlo. Ni sus lamentos consiguieron que ella pudiera volver a ver a su bebé. Por supuesto que las versiones de La Llorona no son exclusivas de México. En Venezuela cuentan con una figura similar, aunque a esta se le conoce con el nombre de la Sayona. Esta leyenda se ubica en la región de los Llanos, también durante la época de la colonia,
y narra la historia de Casilda, quien se destacaba en la zona por su elegante apariencia, enmarcada por una gran estatura y una bella, larga cabellera negra que caía sobre su espalda. Ella se casó con un hombre del pueblo, respetado por su bondad y buen corazón. Él se desvivía por ella y después de un tiempo la pareja tuvo un hermoso hijo. Pero no todo era felicidad, ya que la bella joven tenía un gran defecto: era demasiado celosa. Se cuenta que en el pueblo también vivía un hombre mujeriego y mentiroso que pretendía a Casilda a pesar de estar casada. Este la espiaba todos los días mientras ella nadaba desnuda en el río, hasta que un día ella descubrió su morbosa mirada desde los matorrales. Cuando ésta lo confrontó, él le respondió que en realidad había venido a advertirle que su esposo la engañaba con su propia madre. Ante esto, Casilda enloqueció y le prendió fuego a su casa, mientras su marido y su propio hijo se encontraban en ella, quienes gritaban aterrados pidiendo ayuda, pero ella solo miró mientras la estructura ardía. Posteriormente, la mujer se trasladó a la casa de su madre y le dio 3 machetazos en el vientre. La inocente señora, con sus últimas fuerzas, la maldijo diciéndole: yo no hice nada y jamás te mentí, pero tú cometiste el peor de los pecados y yo te condeno. Sayona serás para siempre y en nombre de Dios que así sea. Al darse cuenta de su error, Casilda se suicidó y, según estas versiones de La Llorona, desde entonces la fantasmal figura de una bella mujer vestida con una túnica blanca se le aparece a los adúlteros y a quienes desean una mujer ajena, dejando que la admiren y pretendan, para después, con una aterradora sonrisa, mostrarles unos largos colmillos antes de acabar con sus vidas. Otro de los países que cuenta con su propia tradición en torno a esta figura es Chile. Esta obtiene su nombre de culén, que significa lágrima, y pu, un indicador de cantidad plural. La puculén comparte algunos de los elementos tradicionales de La Llorona, como su apariencia fantasmal, la túnica blanca y el largo cabello negro, además del característico llanto de plañidera. En estas versiones de La Llorona se dice que solo puede ser vista por las personas que están cercanas a su muerte y los animales, como los perros, que poseen unos sentidos más agudos y quienes producen unos terribles aullidos cuando perciben su presencia. Se cree que la puculén es una guía de los muertos, indicando con sus pasos y llantos el camino que debe recorrer el muerto para dirigirse de su morada terrenal hacia el más allá. Sobre sus lamentos, algunos dicen que llora eternamente porque le quitaron a su hijo de sus brazos a muy corta edad. Otros aseguran que en realidad son para que todos los familiares del difunto puedan recuperarse pronto de la trágica pérdida e impide que el espíritu del muerto regrese a atormentarlos. Acorde a estas versiones de La Llorona, si uno se frota los ojos con lágrimas de perro, podrá verla, pero si el corazón del que observa no es firme, la imagen será espantosa. Quienes afirman haber estado frente a ella aseguran que sus abundantes lágrimas forman un charco cristalino y espectral sobre el cual la puculén parece flotar. Entre los campesinos de Ecuador existen otras versiones de La Llorona que narran una historia similar a la mexicana. En ellas, al igual que en las nuestras, la protagonista es una mujer que, al ser abandonado por su esposo, ahoga a su bebé en el río para luego arrepentirse y lanzarse a buscarlo bajo el río. Tan solo unos minutos después de esto, ella recuperó la cordura y fue hasta el río en busca de su bebé. Pasados varios días encontró al pequeño, pero este había muerto y le faltaba el dedo meñique. Ante esto, la mujer se suicidó y desde entonces su espíritu se encuentra en pena y le corta el dedo meñique a quien la encuentre para vengar a su hijo. Otras versiones de La Llorona en esta misma zona aseguran que además, en las noches de luna llena, el fantasma aparece en los hogares de mujeres embarazadas para robarse al bebé que suplante su hijo ahogado. Por ello, las casas se llenan de dulces en Ecuador para que ésta se empalague y se marche. En estas historias, la mujer es alta, con rasgos faciales que no pueden distinguirse y viste de blanco. Según cuentan quienes las han visto, la mujer no tiene pies y pareciera que camina sin tocar el piso. Además, se cree que su presencia trae malos presagios o desgracias. En estas ocasiones, La Llorona parece inofensiva en busca de ayuda y consuelo. Cuando las personas se acercan a consolarla, ella roba sus posesiones y desaparece. El Salvador también cuenta con sus propias versiones de La Llorona y sus detalles son quizás los más terroríficos de todos. Las personas más grandes son quienes han preservado esta leyenda a través de la tradición oral.
La historia dice que en las altas horas de la noche, cuando todo parece dormido y solo se escuchan los gritos rudos con que los boyeros avivan la marcha lenta de sus animales, los campesinos pueden escuchar en las cercanías del río una voz lastimera que llama la atención de los viajeros. Estos se alejan y se acercan por intervalos, deteniéndose en los frescos remansos que sirven de aguada a los bueyes y caballos de las cercanías. Es la voz de mujer que habita los potreros, quien solloza y vaga por las márgenes del río buscando algo que ha perdido y que no hallará jamás. Se dice que está en busca de sus hijos y tras entrar a la iglesia local, desaparece. Tales versiones de La Llorona afirman que el alma de quien la mire y vaya tras ella vagará durante toda la eternidad. Quienes la escuchan afirman sentir escalofríos que recorren todo su cuerpo, particularmente la espalda. Algunos incluso dicen que pueden sentir el respirar de alguien que se encuentra a sus espaldas. Pero si alguien se atreve a voltear, ésta aparecerá de pronto a su lado y se llevará su alma a un lugar desconocido. Finalmente, esta leyenda también llegó a España con una de las versiones de La Llorona, nombrada la Ploranera, de latín plorar, que significa llorar. Esta es una de la famosa historia en el barrio de la Barceloneta. En ella se cuenta la historia de una gitana cuya belleza conquistó a un inglés rico y muy amigo del dictador Franco. Al pasar el tiempo, ella tuvo 2 hijos de aquel hombre, de quien se enamoró perdidamente a pesar de sus constantes y largos viajes. Hasta que un día, en el que el viento mestral golpeaba la costa con sombríos presagios, llegó la Guardia Civil a quitarle a sus hijos por orden del inglés, quien se había casado con una mujer de la alta sociedad barcelonesa, pero infértil. Ante la amenaza de ser despojada de sus pequeños, la gitana cargó con ellos y corrió hasta el embarcadero. Ahí tomó una barca vieja y comenzó a navegar, huyendo de los guardias, pero el mal viento golpeó sin piedad la proa, volcando la embarcación en el agitador mar. Por más que la gitana buscó a sus hijos en el mar, estos nunca aparecieron. Rendida y con la esperanza de que las olas impulsaran a sus pequeños hasta la arena de las Ramblas, ella regresó a la playa, pero tampoco logró encontrarlos. Así comenzaron sus lamentos y gracias a ellos la Guardia Civil logró encontrarla. Temerosa de que le impidieran seguir buscando a sus hijos, la mujer comenzó a correr hacia la oscura carretera en forma aturdida y allí fue atropellada por un auto. Acorde a estas versiones de La Llorona, su muerte fue instantánea. A raíz de este suceso, los vecinos de la playa del pueblo de Barceloneta dicen haberla visto en los días de fuertes vientos, mientras recorre esa costa del Mediterráneo buscando a sus pequeños y llorando con un extraño lamento similar al sonido que el viento causa cuando erosiona las arenas. En una de estas versiones de La Llorona se cuenta incluso que ésta se le apareció a un taxista por el área donde dicha dama había sido atropellada. Este la llevó a la dirección que la mujer le había indicado, pero a la hora de pagar, ella le comentó que debía buscar el dinero en su casa. Ante la tardanza de la mujer, el señor tocó a la puerta de la residencia en la que ella había entrado. Al explicarle su situación a la señora que le abrió la puerta, esta comenzó a llorar y entre sollozos le explicó que se trataba de su hija, quien había fallecido 4 años antes. Según su madre, la ploranera vaga por la zona debido a una falta de paz causada por la incertidumbre de saber qué pasó con sus hijos. Por supuesto que estas no son todas las versiones de La Llorona. Tan solo en Latinoamérica hay una enorme cantidad de relatos en torno a esta figura. De hecho, fuera de esta región también se encuentran otras historias con elementos fáciles de relacionar con esta leyenda. La Llorona es un espectro del folclore hispanoamericano originario de México que, según la tradición oral, es el alma en pena de una mujer que ahogó a sus hijos, que luego arrepentida y maldecida los busca por las noches, por ríos, pueblos y ciudades, asustando con su sobrecogedor llanto a quienes la ven u oyen en la noche. Su leyenda posee gran diversidad de versiones con generalidades y particularismos propios de muchas regiones geográficas. A pesar de ello, su relato mágico y sobrenatural, emergido de múltiples orígenes, es constante y reconocible, con añadidos, texturizaciones e hibridaciones de muy diversos manejos. La leyenda de La Llorona es antigua, tiene orígenes prehispánicos, mexicas y mayas, en la forma de diversos personajes con características similares, presentes en las cosmogonías y creencias ancestrales de los pueblos autóctonos de América, transmitidos de forma oral de generación en generación, hallándose relatos comunes pero con diversas imágenes, emblemas y símbolos,
lo que le da a la leyenda una rica diversidad cultural. Durante la época colonial, las generalidades de la leyenda tomaron forma y a través del tiempo la leyenda de La Llorona se ha convertido en parte del imaginario colectivo de Hispanoamérica, trascendiendo fronteras y volviéndose parte de la identidad cultural, el folclore y la imaginería popular de muchos países. En la actualidad, la leyenda continúa siendo muy popular desde su origen en México hasta Argentina, así como en los estados del sur de los Estados Unidos con mayor población de habla hispana, como Arizona, Texas y Nuevo México. En el caso particular de México, el personaje de La Llorona es signo de identidad nacional y patrimonio cultural intangible de la Ciudad de México. La presencia de seres fantasmales que lloran en los ríos por motivos diversos es una característica recurrente de la mitología de los pueblos mesoamericanos. Es así como pueden encontrarse rasgos de estos espectros en varias de las culturas precolombinas, que eventualmente con la llegada de los conquistadores españoles fueron asumiendo rasgos comunes debido a la expansión del dominio hispánico sobre el continente. La leyenda es una historia que posee referentes míticos en el universo prehispánico, pero que instaura su drama y su cortejo imaginario y angustiante en el orden colonial. Para explicar el origen de la leyenda de La Llorona se han propuesto tres vertientes principales: un enfoque literalista, es decir, los hechos ocurrieron realmente, una mujer mató a sus propios hijos y a partir de allí la historia se fue contando una y otra vez hasta convertir a la mujer en fantasma y a la historia en leyenda; un abordaje ebemerista, es decir, donde un mito se superpone sobre una historia real con referentes concretos. Es el caso, por ejemplo, en el que el mito de la diosa Cihuacóatl se superpone con la historia de la Malinche. Y finalmente, un enfoque parabólico que tiene una lectura apologética y simbólica con un sentido oculto en el que la historia surge como una forma de dar voz a sectores silenciados, en este caso los indígenas durante la conquista y la colonización. Para las culturas ancestrales de América, los mitos responden a las interrogantes sobre el origen del hombre y el universo. Estos mitos fueron llevados por las sociedades autóctonas de América en sus migraciones, siendo transmitidos de forma oral a través de muchas generaciones. Los mitos tradicionalmente están ligados a la religión y al culto. Sus personajes son seres divinos, a la vez adorados y temidos, cuyos poderes trascienden el intelecto humano. Ya sea que el mito sea inspiración quechua, náhuatl, guaraní o aymara, su esencia radica en la necesidad del espíritu humano de desentrañar las maravillas y misterios que le rodean y espantan. La leyenda de La Llorona es, ante todo, una historia creada para dar aviso y terror. Desde el México colonial y hasta ahora, La Llorona hace referencia a una leyenda que tiene como protagonista a una mujer de cabello largo que, vestida de blanco, se aparece de noche, a veces en las encrucijadas de los caminos, llamando con desgarradores llantos y lamentos a sus hijos. La Llorona es, sin duda, una de las leyendas con más fuerza en México. Se asocia más fuertemente con la cultura mexica, pues su aparición está relacionada con los presagios funestos, anunciando la llegada de los españoles al México antiguo, algo sobre lo que hablaremos más adelante. Sin embargo, La Llorona cuenta con paralelismos lejos del Valle de Anáhuac. Existen deidades mayas, zapotecas y purépechas con características muy similares a la Cihuacóatl, la diosa a la que se asocia el mito en territorios nahuas. El mejor ejemplo de esto es la Tabay, un espíritu femenino que acecha a los hombres en los caminos de la península de Yucatán y que tiene raíces en el panteón de los dioses mayas. Hay que tener en cuenta que aunque personajes como la Tabay tienen raíces en la cosmogonía de las antiguas culturas mesoamericanas, la conversión de La Llorona a leyenda popular no se dio sino hasta la época colonial. La leyenda de La Llorona, como se conoce hoy en día, un alma en pena que deambula por las calles buscando a sus hijos, tiene su origen en el México de mediados del siglo XVI. Muchos cronistas de la época relatan la historia de una mujer que recorría las calles de la ciudad al caer la noche, siempre vestida de blanco y con un velo cubriéndole el rostro. Su andar era marcado por los lastimosos gritos que lanzaba al aire en busca de sus hijos. La Llorona peregrinaba cada noche por calles distintas, pero cuentan que sus andares la llevaban invariablemente a cruzar la Plaza Mayor, el actual Zócalo, con rumbo al oriente de la ciudad. Más allá de la plaza era donde la fantasmal figura se perdía al hundirse en los resquicios del lago que aún se extendían por la zona central de la ciudad.
Sin embargo, los antecedentes de este personaje son mucho más antiguos, tanto que se pierden en los mitos prehispánicos y se fundan en diversas representaciones de diosas madres como Zihuacóatl, Coatlicue o Tonantzin. Muchas veces se oía una mujer que lloraba, que iba gritando por la noche, andaba dando gritos, grandes gritos: hijitos míos, pues ya tenemos que irnos lejos. Y a veces decía: hijitos míos, ¿a dónde os llevaré? Este es uno de los presagios funestos que anunció la caída de Tenochtitlán. Zihuacóatl empezó a aparecer en el lago de Texcoco alrededor del año 1500. Los sacerdotes diestros en la astrología interpretaron su presencia como una premonición de los próximos sucesos que habrían de acontecer a los mexicas: la muerte, la guerra y la esclavitud. Moctezuma temía lo peor. Los sacerdotes decían que Zihuacóatl había salido de las aguas y bajado de la montaña para prevenir de la suerte que correrían los mexicas. Subían siempre a lo alto del templo y podían ver hacia el oriente una figura blanca con el pelo peinado de tal modo que parecía llevar en la frente 2 pequeños cornezuelos, arrastrando o flotando una cauda de tela tan vaporosa que se ondulaba con el viento, y con su desgarrador grito: ¡ay, mis hijos! ¿Dónde los llevaré para que escapen de tan funesto destino? Los sacerdotes interpretaron después de la conquista esta leyenda como una advertencia por la pronta destrucción del imperio mexica. Aquella fantasmal aparición que llenaba de terror a las gentes de la gran Tenochtitlán era la misma Zihuacóatl, anunciándole a Moctezuma de la destrucción del imperio. Fray Bernardino de Sahagún también se refiere a esto en su Historia General de la Historia de la Nueva España, también llamada Códice Florentino, y es citado por Miguel León Portilla en La visión de los vencidos. Hombres extraños y más sabios y más antiguos que nosotros vendrán por el oriente y sojuzgarán a tu pueblo y a ti mismo, y tú y los tuyos serán de muchos lloros y grandes penas, y que tu raza desaparecerá devorada, y nuestros dioses humillados por otros dioses más poderosos. Dioses más poderosos que nuestro dios Huitzilopochtli y que el gran destructor Tezcatlipoca, y que nuestros formidables dioses de la guerra y de la sangre, preguntó Moctezuma, bajando la cabeza con temor y humildad. Así lo dicen las predicciones, por eso la Zihuacóatl vaga por el Anáhuac lanzando lloros y arrastrando penas, gritando para que oigan quienes sepan oír las desdichas que han de llegar muy pronto al imperio. Aquellos hombres de Oriente eran los españoles, dirigidos por Hernán Cortés, y sometida a la gran Tenochtitlán, y con la caída de todos los pueblos, sufrieron las atrocidades de los invasores: epidemias, hombres asesinados, mujeres violadas y sus dioses olvidados, a excepción de Zihuacóatl, la Llorona. De esta forma empieza la leyenda. Se dice que al campanazo de las 12, una mujer vestida de blanco y con la faz cubierta por un velo ligerísimo se aproxima por el oeste. Va de una calle a otra, unos dicen que flota, otros que no tiene rostro. Lo único que se escucha es el quejido de ¡ay, mis hijos! Zihuacóatl muestra 3 aspectos característicos: los gritos y lamentos por la noche, la presencia del agua, pues tanto Aztlán como la gran Tenochtitlán estaban cercados por ella, con lo que ambos sitios estaban conectados no solo por coincidencias físicas, sino también míticas, y ser la patrona de las Ciguateteo, que de noche vocean y braman en el aire. Estas son las mujeres muertas en parto que bajan a la tierra en ciertos días dedicados a ellas en el calendario a espantar en las encrucijadas de los caminos, y son fatales a los niños. En la mitología griega, por ejemplo, se pueden encontrar similitudes con el mito de Medea, quien asesinó a sus propios hijos luego de que su esposo Jasón la abandonara por otra mujer. Igualmente, los griegos también relataban la leyenda de Lamia, una princesa con quien Zeus había tenido varios hijos, quienes fueron asesinados por Hera. Lamia vagaba desde entonces lamentándose por la pérdida de sus hijos y devorando a los niños de otras madres. En África, en cambio, hay un mito entre los pueblos Yoruba de Dahomey y Togo que describe al viento como una mujer que recorre los ríos lanzando pavorosos lamentos y buscando a sus hijos, los cuales fueron ahogados por el océano. También una mujer y sus restos desperdigados por el mundo. Esta leyenda fue introducida en los Estados Unidos por los esclavos africanos traídos por los europeos a América, y es especialmente conocida en estados sureños como Luisiana. En las Filipinas existen otras 2 versiones de La Llorona. En una de ellas, el fantasma de una sirena aúlla en el mar por las noches, lamentando el asesinato de sus hijos por un pescador.
Se dice que cuando se escucha su llanto es porque alguien se ha ahogado. En la otra versión, conocida como la leyenda de la mujer blanca, el fantasma es uno que mora en la niebla y captura jóvenes mujeres una vez al año, a quienes atrapa entre la bruma en medio de grandes alaridos. En la Biblia también es posible encontrar paralelismos con la historia de Raquel, quien llora por sus hijos, el pueblo de Israel, porque perecieron, como un simbolismo del exilio del pueblo hebreo en la tierra de Babilonia, mientras que en la mitología celta, la Banshee era un espíritu femenino que anunciaba la muerte de una persona mediante sobrecogedores gemidos que podían escucharse a largas distancias. Además de las leyendas tradicionales de este personaje, las versiones de La Llorona continúan multiplicándose con una variedad de adaptaciones que van desde la popular canción oaxaqueña escrita en 1940 por el poeta Andrés Enestrosa e inmortalizada por Chabela Vargas, hasta la más reciente adición al universo del Conjuro, La Maldición de La Llorona. De hecho, esta leyenda ha llegado en más de una ocasión a la pantalla grande. Así, las versiones de La Llorona son reinterpretadas y la historia continúa en el imaginario colectivo. ¿Y tú te sabes otras historias de este personaje? ¿Cuál es tu favorita? Cuéntanos en los comentarios. Y hasta aquí con la lectura de hoy. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Si te ha gustado, por favor suscríbete, dale click a la campanita y regálame un like. Nos vemos en la siguiente lectura y recuerda que tu voz puede cambiar el mundo. Hasta la próxima.